Amigos, buenas tardes, amigos de Comunicaciones Internacionales. Pues ya ustedes están viendo en pantalla nuestra invitada del día de hoy, Cipatli Cerrato, la psicóloga Cipatli Cerrato. Cipatli, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Gerardo. Un placer nuevamente estar aquí compartiendo pues con tu audiencia y contigo temas importantes para nuestro bienestar. Sí, y el tema de hoy muy actual y yo creo que de mucha importancia. Fíjate que he tenido ya otras invitadas también psicólogas, maestras en educación y hablan mucho de que un factor importante para una mejor sociedad es definitivamente la terapia, ¿no? Entonces, y más que nada que el día tú eliges el tema y es sobre COVID. A ver, pero ¿cómo es el tema completo? Sí, el tema es estrategias psicológicas para el afrontamiento de la COVID-19. Estrategias psicológicas. Así es. Muy bien. ¿Y qué podemos hablar sobre este tema? Pues principalmente me enfoqué en este tema porque creo que es importante que se hable sobre todo de qué cuidados tenemos que tener uno mismo y también nosotros como obviamente familiares de otras personas en cuanto a una persona que está viviendo una situación crítica o de padecer la enfermedad de la COVID, que ahora obviamente es una situación y es una enfermedad que llegó para quedarse, nos guste o no nos guste, y que desafortunadamente, o tal vez a la larga veremos que afortunadamente nos tiene que dar, o nos va a dar, queramos o no, porque estamos expuestos a ellos y la vida tiene que continuar. Pero creo que es importante, sobre todo, pues poner énfasis en qué es lo que nos va a pasar al enterarnos, o sea, psicológicamente, qué es lo que nos va a pasar cuando nos llega la noticia o hemos visto en el resultado de la prueba y nos dice el resultado que somos positivo, qué es lo que pasa en nuestro ser, pero también las técnicas para afrontarlo de manera inmediata. Obviamente lo que voy a compartir se trata de un panorama muy general. Creo que cada situación, cada persona es única y diferente y se tiene que atender conforme a eso. Entonces, lo que sí es que lo que voy a comentar se da en un contexto general de cada uno de nosotros Lo entiendo y perfecto. que pues lo podemos aplicar en caso de que lo necesitemos. Sí, porque ha de ser impactante, ha de ser fuerte, ¿no? Bueno, Claro, sabemos que hay unos asintomáticos que a lo mejor ni cuenta se dan, ¿verdad? sí, Pero sí yo creo que debe ser impactante y más para todas esas personas que ya estamos como dentro del factor de riesgo por la edad, por así es. la obesidad, por el sedentarismo, por hipertensión, por diabetes, que cada quien sabe qué es lo que padece y a veces, y muchas veces incluso hay gente que no sabe, por ejemplo, que son hipertensos. Claro, Por eso le llaman a esa enfermedad el asesino silencioso, ¿no? Porque pareciera que no hay síntomas y de repente. sí. Y bueno, yo creo que esto, el cómo uno lo toma, pues es como todas las cosas en la vida, ¿no? Porque dicen que es como uno lo toma, ¿no? Bueno, sin embargo, quiero enfatizar que al ser una situación de shock, porque es un shock el que Sí, no, tenemos, no, bueno, no, de indudablemente. esa manera también tenemos que identificar lo que está pasando en nosotros para confrontar ese shock. Ok. Entonces, no nada más a nosotros, sino también a nuestro alrededor, porque la familia se ve involucrada y como dices, si tengo familiares de riesgo, probablemente si yo contraje el virus y tengo esa familia ahí, pues me va a dar ansiedad, miedo y demás cosas que no nada más es hacia mi persona, ¿no? El miedo sobre mi estado de salud y mi condición, sino de lo que yo pueda afectar a mi alrededor. Claro, y de hecho existen casos de que toda una familia muere. Sí hay casos reales. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, es una enfermedad Pues real, muy es una interesante. situación real, nos Sí, no, no, está no, es que afectando, pero no por negar las cosas o por decir que pareciera dicen que ya se redujo, pero esto creo que definitivamente, como bien lo dijiste al principio, ¿no? Es una enfermedad que llegó para quedarse, no ha perdido fuerza y hasta yo pienso que al contrario, puede tomar más fuerza. ahora es la nueva normalidad. Entonces, dentro de la nueva normalidad creo que es importante psicoeducarnos
de qué manera podemos vivir esta nueva normalidad y no podemos estar aislados ni en confinamiento tanto tiempo. Eso fue un breve lapso en el que se nos dio por la situación epidemiológica que se venía dando y que era necesario mantenernos y resguardarnos para salvaguardar y para obviamente que las instituciones pudieran atacar el problema y organizarse de mejor manera. Pero hoy en día creo que ya vemos mayor número de personas en centros comerciales, pues los niños están en las escuelas, algunas están tomando clases presenciales y en línea, las están combinando. Entonces, hemos vuelto ya a adaptarnos a una situación nueva, pero creo que es necesario tocar el tema de cuando te toca vivir la situación de la enfermedad, en el momento en el que te dan el diagnóstico y te dicen que efectivamente eres positivo a COVID. Entonces, primero que nada, la persona va a experimentar pensamientos irracionales. Vuelvo a comentar, esto es de manera general y es normal que suceda, sobre todo en situaciones estresantes, situaciones desconocidas como es este caso. Y bueno, estos pensamientos irracionales, si bien son normales, no van a ser pensamientos adaptativos, es decir, no nos van a dar pues, las herramientas para poder sobrellevar la enfermedad con nosotros y con los de alrededor de manera más óptima y más positiva. ¿Y cómo voy a poder saber cuáles son estos pensamientos irracionales? Pues cuando me dan la noticia, estos pensamientos son automáticos, se van a generar de manera automática y son pensamientos que lo que hacen es, al contrario, te van a dar la sensación de preocuparte. Entonces, sí, lógico. Te van a generar toda una serie de emociones negativas que no nos van a ayudar a la recuperación. Ejemplo, me dan la noticia y mi pensamiento irracional automático es que me voy a morir. Entonces, ese es el primer pensamiento que viene a la cabeza. Después puede ser no va a haber cura para mí, aunque yo sepa que ha habido gente que ha salido adelante y que se ha recuperado. Para mí, Cipatle, a lo mejor no va a haber cura y no va a haber medicamento suficiente, no va a haber la atención, mi familia me va a dejar a un lado y voy a morir. Entonces, es una serie en cadena muy rápida que te bombardea en el momento en el que estás, pues, recibiendo y tratando de enfrentar la noticia. Y es importante que lo detectemos, cuando estén pasando estos pensamientos y estos sentimientos en ese momento. Y obviamente a la par de esos pensamientos vienen las emociones negativas. Entonces, al yo estar pensando de manera irracional y catastrófica, porque siempre los irracionales nos van a llevar la mayoría de veces a catástrofes. Es inevitable. Es inevitable. Lo irracional no lo podemos automático controlar. Y es normal. Y es normal en situaciones estresantes y desconocidas para la persona, porque al final de cuentas es un mecanismo de defensa. Nos estamos defendiendo ante lo que estamos viviendo, en ese impacto y eso que pareciera una amenaza, es nuestra manera de defendernos. Y posteriormente viene entonces las emociones negativas que van a empezar a aflorar en uno y que también las podemos identificar. Las emociones negativas van a ser todas aquellas que me estén causando, pues obviamente una sensación sobre todo de ansiedad, primero que nada. Y ojo, quiero puntualizar que ansiedad no como el trastorno de ansiedad, sino ansiedad reflejada o vista desde un punto de nervios, de miedo, de hiperventilación, o sea, con sintomatología de la ansiedad, pero no como un trastorno de ansiedad. No vamos a desarrollar un trastorno en el momento. No va a ser un trastorno, no va a ser la enfermedad de ansiedad, la patología de ansiedad, sino va a ser un síntoma que se va a desarrollar a través de la noticia y de mi percepción de la noticia. Y obviamente puede haber momentos de irritabilidad, cólera, sentimientos de rabia, porque a mí, porque me pasó, que nos llevan también a sentimientos de culpa también, porque yo no me cuidé, no me voy a... Exacto. Entonces, sentimientos de rabia y a veces que no podemos controlar. Aunque a veces también te pudiste haber cuidado y tener, pues, salir positivo, ¿no? Sí, claro, o también eso.
¿Cómo fue que me contagié? como Si un me reclamo, cuidé, ¿no? claro. Entonces se vuelve reclamo, se vuelve culpa, volvemos a lo mismo, emociones negativas y Sí, sí, sí. sentimientos Y bien queda claro que, negativos. como dijiste al principio, esto es personalizado, es individual, pero estás hablando de cuestiones Sentimientos generales, generales. Sí. emociones generales, Entonces, esta es una reacción primero irracional y así es. luego viene una cuestión emocional. Así es. Y estamos hablando también de que se puede presentar una situación muy interesante que es la hipotimia y que muchas veces no la conocemos como hipotimia, ¿no? La conocemos como depresión. Entonces, hipotimia es ese sentimiento y esa actitud que tenemos de sentirnos pues tristes, decaídos, sin ánimos. Y no quiere decir que tengas depresión tal cual como enfermedad, vuelva a como el tema de la ansiedad. No quiere decir que estemos presentando un cuadro clínico de depresión, sino que estamos hablando de nada más síntomas que en esa situación en específico de enfrentamiento y de shock nos está produciendo la noticia. Y bueno, ¿cómo voy a poder atacar de primera instancia esta situación o cómo puedo yo manejar esta situación? Lo que vamos a hacer es aplicar 3 técnicas básicas y que siempre nos las dicen en nuestra vida diaria y que siempre nos las recomiendan, pero yo creo que de un 100%, el 30% las lleva a cabo diario y ya son parte de su plan de vida, que es el dejar de pensar, se llama stop thinking, es decir, cuando me viene toda esta situación de pensamientos rápidos, es dejar de pensar completamente en eso, respirar, y eso me va, o sea, decir alto. Si estoy con el pensamiento de ya me voy a morir, ¿qué me va a pasar? Y decir alto, pero decirlo mentalmente, y pues si te encuentras con la confianza de decirlo y expresarlo, así hacerlo. Escucharte y decir alto, en ese momento te va a dar la oportunidad de que puedas respirar, de que puedas... ¿Es recomendable decirlo en voz alta o es como uno como quiera? la persona desee, pero que lo diga. Ajá, pero que Mental, lo trabaje. pero que lo trabaje Muy bien, exactamente. con calma. Alto. La palabra alto siempre nos detiene. Entonces decir alto a esos pensamientos y te va a dar esa pausita para poder respirar. Ese es el segundo tip, respirar conscientemente. No lo hacemos. El segundo es respirar. Sí. Bueno, sí, yo he escuchado que en varias situaciones, y no tiene que ser precisamente de estrés, quizá las cotidianas, que no sabemos respirar. No. No hacemos un proceso correcto de respiración. No, no lo hacemos. Y bueno, y obviamente cuando tenemos esa angustia, preocupación, Enojo. enojo, la depresión, ¿cómo dijiste que se llama también la depresión? ¿Es un sinónimo o es otro, algo? No, es una característica de cómo nos podemos llegar a sentir. Sí, pero dijiste una palabra que es la de misma. Se llama hipotimia. 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 Ajá. No lo había escuchado. Sí, es raro. Y es que yo creo que es importante también saberlo porque muchas veces decimos, es que ando deprimido, es que ando depre. Y Incluso generalizamos hay gente que lo como... dice así como con... Ando en la depre. Ando en la drepe, y lo generalizamos como algo ocasional, como algo del momento, y sobre todo lo hacemos para entenderlo, para empatizar y para que el otro me comprenda. Que a veces puede ser nada más tristeza, Exactamente. pero puede rebasar, ¿no? Así es, y eso es lo importante de llevar a cabo pues estas técnicas para que no nos lleve o nos genere otro tipo de circunstancias. A ver, la segunda fue respirar. Respirar. El primera, alto. Alto, stop. Segunda, respiro conscientemente, es decir, respiro con el diafragma y sostengo la respiración. Estos ejercicios lo llevan mucho a cabo los yogis o quien practica yoga ya sabe cómo es esto, pero se nos ha enseñado siempre. El comercial de Cuenta hasta 10, Ajá. ese comercial es maravilloso porque nos enseñaba a respirar. A tomar las cosas con calma, a no ser impulsivos. Y no sé, el contar hasta 10 está... Y de hecho, el tema es respirar hasta 10 segundos. Entonces, sostener la respiración y luego exhalar contando 10 segundos. Y si tú vas contando, obviamente, si dices alto y cuento inmediatamente, mi mente va a estar trabajando en el contar y no en la idea ni en el pensamiento que me está abrumando. Entonces, ya le estoy dando espacio
a mi cuerpo y a mi mente para estar relajándose e ir liberando poco a poco Muy bien. este impacto. Y bueno, la otra técnica es la racionalización, que pues si bien es un mecanismo de defensa, aquí nos va a ayudar sobre todo a ser más objetivos. Es decir, si yo tengo la idea de que ya me contagié y me voy a morir, entonces voy a racionalizar, bueno, a ver, ¿cuántas mujeres de mi edad he visto, he leído que han fallecido? ¿Por qué fallecieron? Entonces empiezo a racionalizar, empiezo a pensar más allá de lo que me está pasando y empiezo a ser más objetiva. Eso es lo que nos va a brindar este mecanismo y esta técnica de ayuda para que vayamos analizando y poniendo bien sobre la tierra los pies sobre la situación que estamos viviendo. Y obviamente esta técnica, racionalizar, va a controvertir el efecto irracional inmediato que tuvimos, ¿no? Así es. El primero que tuvimos, el impacto. Así es. Perfecto. Además, fíjate que yo he escuchado y he leído que muchas veces nos angustiamos y nos preocupamos y no dormimos porque hacemos un problema y lo hacemos así más grande, más grande, más grande. Y dicen que finalmente, y eso es comprobado, y al menos yo lo he vivido, que ese problema que hiciste grande, la probabilidad de que de verdad suceda como lo estás pensando es a lo mejor del 2, 3% y 95, 96, 97 de que no suceda y uno ya se angustió, ya se preocupó, ya vio las consecuencias, ya me pasó esto, ya estoy en el hospital, ya me van a entubar, ya, o sea, catastróficamente, ¿no? Sí. Y eso sí afecta mucho, ¿no? Claro, porque... Lo emocional, la salud. Sí. Claro, porque bien sabemos que las emociones siempre van a tener un impacto también en nuestro estado anímico y obviamente en nuestra salud física. Exacto, efectivamente, digo, también es algo muy de unos años para acá, ¿no? Cuando empezaron a decir, el cáncer da por que guardas rencor, ¿no? Entonces, por eso te enfermas. Digo, no creo que sea la única forma, ¿no? Pero eso... Cuando se le empezó a dar más hincapié al tema del bienestar, al tema de una cuestión de equilibrio emocional y del impacto que tiene esto en tu vida diaria y en tus emociones. Sobre todo se da más en el tema del estudio del estrés, por ejemplo. Ahí fue mucho la situación de poder disminuir y de poder estudiar más al ser humano y por qué se estaba dando diversas, por ejemplo, el cáncer o diversas enfermedades, y se dieron cuenta que era a través de la mala organización de sus tiempos, de sus comidas y demás, y que era el estrés. Entonces, pues no nada más el tema emocional, sino también el tema del bienestar en general. O sea, se le da más importancia al equilibrio de toda la persona en todas sus actividades y su vida diaria. Entonces, empezaríamos por estas 3 técnicas que nos acabas de decir, ¿no? Sí. Poner un alto a los malos pensamientos, respirar con calma, recobrar e incluso hasta contar y luego racionalizar. Así es, eso es en el primer momento. Y bueno, ¿y hay algo más para esto? Sí, bueno, obviamente creo que hay que hacer hincapié, muchísimo hincapié en que la primera recomendación pues, que tenemos que llevar a cabo son las médicas. Entonces, obviamente... Por supuesto. Obviamente que una vez que ya estemos en nuestra cuarentena, es importante que sigamos trabajando estas técnicas y le abonemos 2 más importantes. La otra técnica importante es la meditación, que tampoco hacemos y que también se nos dice que es sumamente importante incorporarla a nuestra vida. La meditación. Meditación. Pero muchos no sabemos meditar. Yo digo que vamos a meditar. Y como que, ay, ¿qué es meditar? ¿No? Claro. Sí, bueno, porque ahora... alguien una vez leí que medito, me edito o reedición, ¿no? Una reedición de Gerardo, ¿no? Claro. Sí, bueno, es que se da porque... No sé si es cierto eso. No, la meditación es realmente el tomar conciencia de nuestra respiración, del aquí y el ahora,
Y afortunadamente los medios y las redes sociales ahorita nos están ayudando mucho porque existen ya colgados videos en internet donde podemos encontrar una serie de meditaciones que nos ayudan a relajarnos, que nos ayudan a enfocar si somos muy dispersos de pensamiento. Encontramos cosas muy positivas, pero también de vez en cuando encontramos cosas que no son muy ciertas. Y eso es lo que voy a hablar más exacto, adelantito, pero podemos encontrar videos de meditación donde nos ayude, obviamente meditaciones que mencionaste nos lleven. Ahorita el aquí y el aquí y ahora. El aquí y es ahora. como fundamental eso en la vida de todos, ¿no? Claro, yo creo que algo importante que ha tenido y relevante que ha tenido la pandemia, que ha tenido el tema del coronavirus, es que nos ha orillado voluntariamente a fuerza. Por las buenas. por las buenas, a nosotros mismos. El encierro nos llevó a nosotros. Si tenías problemas con pareja, pues ahora los tuviste que atender y darte cuenta del problema. Si tenías problema con... Algunos crecieron. Y es que eso también es parte de lo que tengo que decir. Ayer lo comentábamos con una... Te va a dar la oportunidad y dio la oportunidad a que muchas personas tomaran en consideración conciencia porque se enfocaron en el aquí y ahora y atendieron esa situación. Y hay personas que no. O sea, hay que decirlo. Hubo el tema del movimiento de mujeres ahora no es coincidencia, o sea, es parte de un fenómeno, es parte de lo que se estuvo viviendo en cuarentena y que no se atendió. Son voces silenciadas que tuvieron que enfrentarse a esas situaciones y que, bueno, además de eso, también, pues, problemáticas de uno, que a lo mejor no lo veías, ¿no? O sea, alguien que vive, por ejemplo, afuera, porque trabaja afuera, vive en la ciudad, y se tuvo que quedar ahí solo, se dio cuenta de esa soledad real. Entonces, enfrentar mi soledad, lo decimos muchas veces, yo lo digo, enfrentarme a mi sombra a veces no es tan fácil. Y muchas personas... Es que uno mismo es determinante, ¿no? Uno mismo se limita, uno mismo se busca sus ganas, se automotiva para salir adelante, para enfrentar lo que quiere enfrentar, y a otro como que le das la vuelta o lo haces a un lado como que si no existiera, ¿no? Estamos hablando de una persona pues que está activa, porque hay personas, y eso es a lo que voy, estas situaciones generales no van a ser las mismas para una persona que ya viene arrastrando un trastorno de ansiedad, por ejemplo. No va a ser lo mismo para la persona que tiene un duelo, que está atravesando un duelo. No va a ser el mismo. Entonces, para una persona que está activa y le está llevando en su vida normal, sí, como bien dices, habrá situaciones que dejas de lado, otras que atiendes, pero para alguien que su vida está enfocada o está de alguna manera esclavizada por otra situación, entonces ahí sí es un poquito más complicado. Sí, entiendo. Pues todo un suceso esta pandemia. Sí. Y increíble, ¿no? Digo, de verdad, era algo que no nos imaginábamos. Definitivamente. A nivel mundial, o sea, qué impresionante. Así es. Y sí, como dices tú, nos llevó a lo mejor a conocernos más y a enfrentar situaciones que no nos imaginábamos, la verdad. Y además, qué delicado y qué grave lo que tú también mencionaste al principio, de que cuando inicia esto, como que no quisimos entenderlo, pero sí lo dijeron, quédense en casa para no colapsar el sistema de salud, porque decían, porque si no se quedan, va a colapsar, o sea, los hospitales y todo, no sé, ver, por ejemplo, escenas que vimos en Estados Unidos de trailers de refrigeradores que ya eran para los cadáveres, o en la isla esta que hicieron un cementerio, o sea, sí quedaba uno impactado, y no mencionarlo, Ecuador, y que estaban los cadáveres en la calle, ¿no? Claro, es innegable. Y obviamente todo esto la situación. Sí nos afecta. Y entonces, obvio hay que ir a una terapia. Sí. Obvio hay que apoyarse. Algo que quiero mencionar y que es muy importante con lo que estás puntualizando lo que estás diciendo, Gerardo, es el tema de la información. Ese es
un tema creo que básico, sobre todo, y que sí, efectivamente vimos imágenes que nos impactaron, Terribles. Vuelvo a lo mismo, que nos provocaron un shock, que nos provocaron emociones, sobre todo de índole negativo, y que al final, crudas, reales, y a lo mejor alguna que otra que no era verdadera, ¿no? O sea, hay que también poner en tela de juicio muchísimas cosas. Hay gente que le gusta publicar cosas que no son ciertas. Exactamente, y ese es un punto bien importante, que se abstengan de tener sanidad de información. O sea, cargarse de información, sí, he escuchado eso. Tener lo básico, indispensable de información, de fuentes oficiales y de periódicos, de lo que tú quieras seguir, de noticieros, sobre todo veraces, los más veraces, que se pueda uno fiar de lo que están hablando, y no saturarse de información, porque no sabemos cuál es real, cuál es la motivación tras esa información. Entonces, creo que lo importante es mantenerse al día con información de fuentes oficiales, de la OMS, de nuestras mismas fuentes gubernamentales y, pues, obviamente, los noticieros más fiables también aquí del mundo y de México. Creo que esa es la oportunidad que tenemos con el Internet y una de las maravillas, que podemos conocer una página de un noticiero que queramos en otro lado del mundo y compararlo con el de aquí e ir viendo más o menos. Como atentos, pero no cargarnos de información. Creo porque que sí es. El uso limitado del Internet durante la cuarentena es como una instrucción. No es como sugerencia, es una instrucción. Que además seguimos en esto, porque pues una cosa es que tengamos una nueva normalidad, pero pues lo cierto es que quien pueda quedarse, y muchos siguen en sus casas. Sí, claro, muchos. Sí, con las medidas pertinentes. Pero bueno, eso es una de las cosas que más se recomienda, y yo diría se instruye, limitar mi acceso a la información. Y también no saturarse con grupos y con imágenes y de video de fake news, o sea, que ya están, no nada más de coronavirus, sino de cualquier otra noticia, sí. Porque tu estado anímico no se va a ver recuperado si sigues bombardeando. Ya llegaron las abejas asesinas, ¿no? Sí, no puede ser. Sí, entonces no hay necesidad, y si tú estás guardadito en tu casa, como que para qué la necesidad de estar viendo si ya llegaron a África o a donde sea tales cosas. Entonces, esa es como una cuestión básica. Y hablabas también algo bien importante, el sueño. El sueño es súper importante que lo cuidemos. De por sí no lo cuidamos. También es otra de las cosas que no llevamos a cabo, la higiene del sueño, acostarse y despertarse a sus horas, no hacer actividades que nos estén acelerando, incluso el estar viendo o leyendo en la computadora, trabajando a altas horas de la noche, nos está activando y no nos está dejando descansar nuestra mente. Eso también es primordial, y si estás pasando por el tema de cuarentena, es básico que se respete y que se te dé una higiene de sueño. Y obviamente tú lo vas a dar, y el familiar que esté responsable de ti. Mucha gente se duerme con el celular aquí a un ladito. Bueno, está comprobado que el celular emite ondas que te pueden dañar. La pura luz ya está afectando. No, incluso apagado. Bueno. Pero sí se recomienda que lo tengas lejos. Ahora no vas a salir, no vas a hacer nada. Entonces también programar el uso vuelvo al mismo, de Internet. Pero también no vamos a estigmatizarlo, ¿no? Tiene su lado ventajoso, y el lado ventajoso de esto es que, y bien importante, es que no te quedes con tus sentimientos y tus emociones adentro. Eso es lo más importante en cuanto a una situación que se está viviendo de enfermedad de COVID. Pero ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que decírselo? ¿O cómo hay que decirlo? Obviamente todo el mundo va a decir un psicólogo o no. Y obviamente no puedes estar en contacto con amigos, aunque sí puedes hacerlo por FaceTime, pero como ellos a lo mejor sí tienen actividad, no van a estar pendientes de ti la mayor parte del tiempo. Entonces lo que se recomienda es la autoescritura, que es sanar escribiendo. Entonces es importante que pongamos en práctica esto. Puede ser a través de un blog. Yo lo recomendaría muchísimo, el escribir a través de un blog,
porque eso te da la oportunidad a ti de ir sanando y de ir ya liberándote, y le da la oportunidad a quien te lee que esté atravesando la situación o que conozca de alguien que esté atravesando la situación, de identificarse y generar una red de apoyo en común con base a lo que tú estás exponiendo, e incluso poder mutuamente ir a lo mejor dándose tips y herramientas para salir adelante. Pero ¿hasta qué punto puedes escribir ahí? O sea, ¿hasta qué puedes sincerarte? Eso va a ser eso va a ser dependiendo de la persona. Y puede ser que alguien diga, no, a mí no me interesa estar publicando mi vida personal en redes, ni mucho menos. O sea, no lo voy a hacer. No pasa nada, existe el papelito y el lápiz para poder también hacerlo. En la computadora. En la computadora o papel y lápiz. En un archivo personal. Ahora, hay quien recomienda papel y lápiz porque trabajas más. Sí, bueno, sí. Entonces, eso es bien importante, que lo saquemos. Y otra manera de poderlo expresar y sacarlo es a través del arte. Y no se nos dice, o sea, pensamos que nada más así. Del arte, pero a ver cómo. Del arte, algo si yo no soy artista, ¿cómo lo hago? Bueno, es que estás pensando en demostrar tu obra, pero si a ti te gusta dibujar, el dibujar también te puede traer una experiencia de satisfacción. A mí me encanta hacer mandalas. O sea, arte para uno mismo, por así decirlo. Sí, claro, es para ti, es para que tú mismo externes lo que estás haciendo. Muy estilo Frida Kahlo, donde expresaba su sufrir a través de las pinturas. Así te puedes poner tú también y hacer. A lo mejor eso te ayuda a que después. Pero tiene que ser mi sufrir, no puede ser mi gozo, mi alegría. Pues puede ser que te puede ir llevando a eso. Sí, el claro. chiste es Sí, entiendo que normalmente vamos a escribir para tratar de sacar. Lo negativo, ¿no? Para que no lo saques con las personas o se te quede ahí, ¿no? Y te vaya apachurrando. Entonces, sacarlo. Y exactamente, hay que ver el lado proactivo de esto, o el lado positivo, que es a lo mejor te conviertes, haces una exposición para tus familia, mi exposición COVID de mis pinturas, puede ser algo interesante, nuevo que hiciste, claro, y que le sacaste provecho a tu creatividad. Y que sí. Entonces, ya va a depender de cada quien, pero el tema es no quedarse con eso. Y obviamente que si tienen la posibilidad de tener algún mentor, alguna persona que esté ahí acompañándolo a un terapeuta, también obviamente, que eso es lo más ideal, pero no muchas veces se cuenta con ello. Entonces vamos a ver qué recursos tengo a mi disposición, o a lo mejor sí se cuenta, pero no se quiere. Son como los recursos que tenemos a nuestro alcance. Exacto, con mucha facilidad y sin ningún costo, ¿no? Así es. Sin embargo, siempre va a ser muy conveniente tener el auxilio de una terapeuta, un terapeuta. Sí, y sobre todo en caso de que nosotros como familiares, o nosotros mismos, si sabemos que estamos llevando ya antes de ser diagnosticado un tratamiento psicológico o de índole psiquiátrica, es necesario que continúe mi tratamiento y que ahora más que nada pues lo atienda con el profesional correspondiente. A mí siempre me dicen después de la entrevista, Gerardo, me dijiste promedio 30 minutos. Y dice uno, ¡ay! Se pasó bien rápido. Se pasa rapidísimo el tiempo. Y muy interesante. Oye, estamos por terminar. Dinos dónde te puede encontrar la gente, las personas que te quieran buscar en tus redes sociales. Y voy preparando como un mensaje de despedida. Ok. Yo por mí seguiríamos aquí, pero el tiempo Muchísimas nos gana. Gracias. Pues bueno, los invito a que me sigan en las redes, Cipatli Oficial en Instagram y Cipi Cerrato en Facebook, pero principalmente nos sigan a través de Médica Cerrato, www.medicacerrato.com, en donde ahí ofrecemos servicio de terapia física, rehabilitación y psicología. Muy bien. Clínica Médica Cerrato. Médica Cerrato. No es servicios no solo de psicología, sino también rehabilitación. Rehabilitación física y terapia de rehabilitación. Son médicos todos los que trabajamos en Médica Cerrato, médicos especialistas en rehabilitación física y bueno, yo en la parte de psicología. Pues qué interesante. Pues yo te agradezco mucho y bueno, ¿con qué nos despedimos el día de hoy? Pues muchísimas gracias también a ti, Gerardo, y me despido deseándoles
que se encuentren de maravilla, que ojalá lo que haya compartido les dé una luz y les dé más ganas de seguir adelante, porque así tenemos que seguir hacia adelante. Muchísimas gracias, Pati. Pues muchas gracias a nuestro público por el favor de su atención y aquí seguimos en Comunicaciones Internacionales. Hasta luego.